Hola alumnos, buenas tardes. Bueno, me voy a presentar primero. Mi nombre es Jaime Espina. Soy ingeniero civil industrial de la Católica del Paraíso. Tengo un MBA de la Adolfo Ibáñez. Y mi experiencia es mixta entre el sector privado y el sector público. Eh, Más de la mitad de mi desempeño laboral ha sido en el sector público, en el área de salud pública y en el área de economía. En el ámbito de salud pública yo he estado trabajando en ámbitos de tecnología en el Ministerio de Salud y en la central de abastecimiento del Ministerio de Salud. Eh, el objetivo del curso, de este módulo del diploma, tiene que ver con proveerle a ustedes elementos asociados a la gestión de recursos físicos y tecnológicos, particularmente en el ámbito del abastecimiento, de la logística y de los procesos de abastecimiento y de cadena de suministro en salud. El temario que vamos a revisar en esta unidad, bueno, vamos a mirar primero una serie de problemáticas que son parte de este proceso de abastecimiento. Nosotros sabemos que el, el abastecimiento de salud tiene una serie de particularidades y complejidades propias del sector donde estamos haciendo el flujo logístico. Vamos a ver lo que está pasando hoy día en Chile respecto de eso. Vamos a ver las problemáticas más importantes en el mundo. Después vamos a ver cuál es la normativa que regula este proceso sobre la base de la logística de droguerías. Droguería es, es el nombre técnico para hablar de una bodega de fármacos. ¿Cuáles son los procesos logísticos? ¿Cuáles son las normas sanitarias que la regulan? ¿Cuáles son los sistemas y algunos hints importantes respecto de este proceso? En el segundo bloque de la unidad vamos a ver temas de abastecimiento en general respecto de la definición de demanda, algunos aspectos de abastecimiento en el sistema público y la innovación. Hablamos de just in time y hablamos de procesos lean. Eso es un poco el temario general de la unidad. Antes de partir con los temas que son propios de la, del abastecimiento, vamos a revisar la situación que tiene hoy día el planeta y que tiene Chile en particular respecto del abastecimiento. Sabemos que estamos en un contexto tremendamente crítico. Una de las demandas sociales en Chile y en el mundo también es que las poblaciones accedan a una mejor salud, y buena parte de este uso eficiente de los recursos y el de tener una distribución un poquito más equitativa tiene que ver con una mejor gestión de los sistemas de salud. Algunas cifras respecto a la cadena de suministro de fármacos. Estos son datos mundiales. Se dice que el 19% de los productos vendidos en Brasil, por ejemplo, son falsos. Que, o sea, casi de cada 5 productos farmacéuticos vendidos en Brasil, uno es falso. Otra cifra es que en Internet el 50% de los fármacos vendidos son también falsos. Hay un alto nivel de falsificación de productos en esta industria, y en grandes mercados farmacéuticos como el de asiático y el de los países de los continentes en desarrollo como África y América Latina, hay un nivel de falsificaciones tremendamente importante, totalmente asociado obviamente a la existencia de altos precios de estos fármacos. Ustedes se imaginarán el impacto que puede tener esto hacia los pacientes. Hay un volumen de transacciones en esta industria de productos falsos tremendamente alto que nos debe eh, llevar a un cuidado especial. Y hoy Chile ha tenido un cuidado especial respecto de las transacciones de productos falsos. En Chile no, la prevalencia de productos falsos es baja, pero como contrapartida tenemos un alto nivel de transacciones de fármacos en el mercado negro, en el mercado informal. Esto se traduce también en un problema de salud. ¿Ya? 700.000 personas se calcula que mueren al año por tratamiento con productos falsificados. Y esta comercialización de productos falsificados ha crecido en un 800% en la última década.
Otro tema importante que tiene que ver con este proceso que vamos a ir revisando hacia adelante, y estas son cifras como preliminares, como calentando motores, digamos, es que otro aspecto crítico de la cadena de abastecimiento en salud son los errores en dispensación, o sea, que yo le entregue el producto equivocado al paciente. Se calcula que en Estados Unidos 7.000 personas mueren al año por errores en dispensación de medicamentos, y esos son los 7.000 que mueren, pero hay 1,3 millones de pacientes en Estados Unidos que reciben medicamentos equivocados. Estamos mirando primero las cifras internacionales, vamos a ir en el breve a las cifras locales. Estos errores en dispensación de medicamentos le cuestan al gobierno norteamericano 3,5 billones de dólares. En general, en general siempre hay un porcentaje de error en la administración de medicamentos. Se estima que ese porcentaje de error asciende a un 3,1%, que se podría reducir 3 veces, o sea, a menos de un 1%, con sistemas automatizados como los que nos provee la tecnología. Este tipo de datos nos van dando luces respecto de la complejidad del ámbito de la industria de la logística farmacéutica. Primero tenemos un alto nivel de falsificación, mercados informales importantes, y por otro lado tenemos que son productos de alta sensibilidad cuyos errores se traducen no solamente en costo en monetario, sino que en costo en personas. Respecto a los errores en dispensación, siguiendo, eh, hay un análisis respecto de un concepto que vamos a iniciar a ver latamente en esta unidad que tiene que ver con la trazabilidad. La trazabilidad se asocia a, a la posibilidad de que yo pueda seguir el flujo de un fármaco desde su producción hasta su dispensación final al paciente. Esto tiene que ver con que yo pueda identificar ese fármaco no solamente en forma genérica, sino que en forma específica en el lote de producción, por ejemplo, la fecha de vencimiento y otros aspectos propios de ese producto en particular, desde que se ha producido en su origen en el país donde fue producido hasta la disposición final del paciente. Hay estimaciones también respecto de esto que están en el slide que ustedes pueden ver, que nos podría permitir el reducir estos costos, que son costos económicos y costos en vidas humanas incluso, en forma importante. Y aparte de reducir los costos de vidas y la utilización equivocada de fármacos, permitiría hacer un uso más eficiente de los mismos. Aquí hay una muestra, fármacos falsificados versus fármacos originales. Como ustedes pueden ver, eh, la diferencia es casi imperceptible en la presentación de un fármaco original versus un fármaco falso. En la foto del medio hay esto que se ve como un basurero, es un laboratorio de producción de fármacos, y los fármacos producidos en ese laboratorio son los que están precisamente en la foto de la derecha, que demuestra que es tremendamente difícil identificar este origen por por la sola presencia del fármaco, sino que debe haber un proceso de trazabilidad y también un proceso de certificación de las industrias que producen estos fármacos, que vamos a ir revisando más adelante en forma detallada cómo se realiza esa certificación. Otro tema importante dentro de esta industria es el tema del gasto que está teniendo el planeta y particularmente Chile en lo que se refiere a gasto en salud y particularmente en fármacos. Eh, y hay estudios del Banco Mundial en el año 2017 para Chile que concluyeron de que hay dos formas de control de deuda en el ámbito del abastecimiento de fármacos. Una es teniendo una mejor gestión de los inventarios en los establecimientos de salud y otra es comprando mejor. Ambas estrategias, la de tener mejores inventarios y la de tener mejores compras, son estrategias que tienen mucha correlación entre ellas
y vamos a ir revisando en adelante cómo se puede lograr el disponer de mejores inventarios y disponer de mejores procesos de compra. Pero algo pasó en Chile en las últimas semanas. Y esto que pasó en las últimas semanas nos empuja a tener eh, una mayor preocupación por el tema que es parte de esta unidad que tiene que ver con una gestión eficiente de abastecimiento en salud. La gente hoy día está manifestándose porque hay un altísimo costo en gasto de bolsillo de las personas en Chile y además del alto costo en gasto de bolsillo hay una inaccesibilidad a la salud, particularmente a la disponibilidad de fármacos, que son, aparte de que hay una proporción del gasto de bolsillo de las personas muy alto, los fármacos son también muy caros. Son temas que son complementarios. Aquí muestro algunas cifras de los últimos meses. Eh, Hoy día en Chile, cada persona aproximadamente gasta 31.000 pesos mensuales en remedio. Y esto tiene dos componentes importantes. Un componente es que el Estado debe garantizar a buena parte de la población acceso gratuito a los fármacos, pero se estima de que hay un porcentaje importante de beneficiarios que no acceden a esos fármacos que el Estado debe entregar en forma gratuita. Y la segunda razón por la cual el gasto de bolsillo es uno de los más altos de los países de la OECD, con quien nos gusta compararnos, es que el, el costo de los fármacos en Chile es uno de los costos más altos de la región latinoamericana y es bastante alto comparado incluso con países desarrollados. Otro aspecto tremendamente dramático de esto tiene que ver con la tasa de atención que tiene el sistema público de salud respecto de lo que debe ser atendido. Y aquí hay una cifra de gente que murió esperando atención en el año 2017-2018, lo cual nos muestra de que el tener un sistema eficiente de abastecimiento va a poder resolver o va a ser un componente importante en la resolución de este tipo de problemáticas. ¿Y por qué tiene que ver esto con la gestión de recursos físicos? Porque estamos hablando de cómo yo gestiono los productos que necesito para hacer una atención de salud eficiente, ¿cierto? Aquí vamos a ver por qué estamos hablando de una gestión correcta, puede apoyar las necesidades de la población que se traducen en lo que estábamos viendo antes en las movilizaciones ciudadanas de estas últimas semanas. En primer lugar, según estudios internacionales, en Estados Unidos en particular, el 25% de los fármacos se pierden en la cadena de suministro, o sea, de cada 100 productos que compra un hospital en Estados Unidos, pierde el 25%, ¿okay? Lo cual nos parece increíble, pero la estimación en Chile es que la cifra va del 45 al 50% de pérdida de fármacos en valor respecto de los que se compran. ¿Cuáles son las razones fundamentales de esta situación? La primera es el sobrestock. O sea, yo compro cantidades que se me van venciendo. Segundo, son los robos y deterioro por cadena de frío y manipulación. Hay un porcentaje siempre en todas las industrias de deterioro en la manipulación del flujo de materiales desde el origen hasta el destino. Y en el ámbito de farmacéutico es más grave porque los productos farmacéuticos requieren tener un flujo y un control de manipulación y de traspaso de una etapa a otra mucho mayor que el de otras industrias. Y además el tema de los robos que mencioné al comienzo. Y el tercer componente fundamental por el cual se da esta cifra tan alta, que podría llegar casi a la mitad de los fármacos comprados en un establecimiento se pierden, tiene que ver con la mala dispensación. Nuestros sistemas de control son poco eficientes y permiten la entrega en exceso u otro tipo de fenómenos que hacen de que se pierdan fármacos en este proceso logístico. ¿Okay? Otro componente importante que tiene que ver con la gestión de recursos físicos y que se asocia con la respuesta a las problemáticas de la ciudadanía tiene que ver con que hoy día en Chile hay un 30% de pacientes que tienen que estar bajo control en atención secundaria que no retiran sus medicamentos. O sea, de cada 100 personas en Chile que deben retirar sus medicamentos de forma gratuita del sistema público, no lo hace.
y no lo hace por un montón de motivos. Y esto es porque en primer lugar no los está comprando, lo cual implica un impacto de aumento en el gasto de bolsillo, está comprando algo para lo cual tiene derecho gratuito, y en segundo lugar, no está siguiendo el tratamiento, lo cual se va a traducir en el mediano y en el largo plazo en una complicación de su patología crónica y una caída al sistema de salud de nuevo. ¿Por qué compran? Vamos al punto particular de por qué compran fármacos a los cuales tienen derecho en forma gratuita. Una de las principales razones, y aquí doy el ejemplo del Hospital Sotero del Río, es porque nuestra capacidad como sistema de entrega de recetas gratuitas es menor a las necesidades que la población tiene. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso del Sotero del Río, la capacidad de entrega diaria de recetas es de 1000 y la demanda diaria es de 1500 recetas. Por lo tanto, hay siempre una espera de muchas horas de la gente por esperar sus medicamentos. Eso hace que la gente se incline a que si tiene posibilidades vaya a comprar algo sobre lo cual tiene derecho. Por eso la existencia de las farmacias comunales y por eso iniciativas de gobierno que están orientadas a aumentar oferta de fármacos a bajo precio para la población chilena, para la cual muchos de esos fármacos deben ser entregados gratuitos. ¿Okay? Esto claramente demuestra de que nuestros sistemas de gestión impactan la situación que está viviendo la sociedad respecto de gasto de bolsillo más alto y de precio más alto de fármacos. No es lo único, pero es importante. Otro ejemplo, otro dato, digamos. El, el año 2019 se estima que el sistema público de salud va a gastar 426.000 millones de pesos en fármacos. Esto es un porcentaje altísimo de lo que gasta Chile en salud. ¿Okay? Y este tremendo volumen de dinero debe ser eficientemente gestionado y la herramienta para la eficiente gestión de este dinero es una gestión eficiente de la cadena de suministro en salud. Otro dato que también es de conocimiento público es que estamos siempre creciendo en forma acelerada en presupuestos en salud. Esto tiene que ver con diversos fenómenos, con la complejización de la atención de las patologías, con el exceso de exámenes eventualmente, con el encarecimiento de los sistemas de salud, pero el uso eficiente y racional y la gestión eficiente del abastecimiento, de la cadena de abastecimiento en salud, es una herramienta que nos permitiría tener un control de este presupuesto y hacer un gasto que tenga un mayor impacto sobre la población y que no tengamos tanta pérdida. La institución encargada o mandatada por el Estado chileno para controlar las obligaciones sanitarias del sistema público y privado y de toda la industria sanitaria en Chile es el Instituto de Salud Pública. Es este instituto que hoy día es de categoría 4 a nivel mundial, que es la categoría más alta en los institutos reguladores en la industria farmacéutica. Es quien debe, aparte de regular la dispensación y la comercialización de fármacos en el país, debe controlar también y debe regular todo el proceso de abastecimiento de estos mismos fármacos en el país. Y este proceso de abastecimiento incluye el ingreso de fármacos al territorio nacional, incluye el almacenamiento de esos fármacos y la distribución de los mismos. Todo este proceso de almacenamiento y distribución de fármacos en el territorio nacional se rige sobre la base de un decreto, que es el decreto número 3 del Instituto de Salud Pública, y una norma, que es la norma 147, que vamos a revisar en detalle en esta parte de la unidad. Esta norma 147 establece las obligaciones y requisitos y normativa que debe cumplir cualquier instancia pública o privada para almacenar fármacos, para comercializarlos y para distribuirlos.
Para esto, lo primero que vamos a revisar son los procesos logísticos en una droguería. Como les decía, en jerga del Código Sanitario, droguería es un lugar donde se almacenan fármacos y drogas eh, para su distribución y venta. ¿Ok? Ahí está la descripción legal. Droguería es todo establecimiento destinado a la importación, fraccionamiento, distribución y venta de drogas a granel y otros. ¿Ok? Esta droguería tiene obviamente restricciones y cláusulas y condiciones específicas de funcionamiento que son diferentes a la de cualquier otro lugar de almacenamiento de otro tipo de productos. Los procesos logísticos clásicos en cualquier almacén o bodega son los procesos de ingreso, de almacenamiento y de despacho. Estos mismos procesos son los procesos que tiene una droguería, pero deben cumplir con condiciones específicas adicionales a las que, o diferentes a las que tiene un proceso logístico de otro tipo de producto, que de producto de librería u otro. Entonces, los tres grandes procesos genéricos de logística de almacenamiento son el ingreso de la mercadería, el almacenamiento de la misma y el despacho, o el despacho y la preparación del pedido. Vamos a ver ahora en los procesos logísticos cuáles son las normas específicas de esta operación. Primero, se requiere una autorización expresa por parte de una institución del Estado que es el Instituto de Salud Pública. Esta autorización está categorizada por cada función, ¿ya? Por lo tanto, en los procesos logísticos hay autorizaciones asociadas a los flujos, a los procedimientos de ingreso, a los de almacenamiento y a los de despacho. ¿Y a qué nos referimos con esto? La norma, valga la redundancia, es una normativa para el almacenamiento, transporte y distribución. ¿En qué ámbitos? En primer lugar, establece regulaciones respecto del personal que opera en esta droguería. En segundo lugar, establece normativa respecto de del local de instalación. Esta, respecto al local de instalación, tiene que ver con las condiciones que esta instalación de bodega debe cumplir para ser apta para almacenar el, lo- los- las drogas o fármacos que va a almacenar. En primer lugar, sobre el tema de almacenamiento, las zonas y las condiciones de esas zonas. Zona lavable, condiciones de construcción, ¿ya? Y otras. Otro aspecto tiene que ver con las condiciones de almacenamiento. Y es particularmente un tema sensible para las droguerías, es el tema de la temperatura. Aquí nosotros estamos hablando de varias categorías de fármacos, o de la primera categoría es la más conocida, la clásica, que son los fármacos de síntesis química, que son las famosas pastillas, eh, cuya normativa de temperatura en general es que debe estar entre una temperatura menor a 25 grados. Esta condición de almacenamiento tiene que tener una temperatura máxima de 25 grados y una temperatura mínima superior a 0 grados, que permita eh, que este fármaco no tenga alteraciones en su eficacia. ¿Okay? Estas condiciones de almacenamiento aseguran que este fármaco cumple con la eficacia en el periodo para el cual fue considerado por el fabricante. Si el fármaco sale o está en periodos por fuera de esta temperatura máxima o mínima, su eficacia cambia. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, a la durabilidad asociada al vencimiento del fármaco. O sea, si un fármaco está almacenado a una temperatura mayor a 25 grados, su durabilidad en el tiempo podría ser diferente o su eficacia frente a una respuesta terapéutica podría ser diferente, lo cual implica riesgos importantes a la vida humana si nosotros estamos dispensando en una persona un remedio cuya eficacia va a ser diferente a la esperada. Estas condiciones de almacenamiento son cruciales.
cuando hablamos de un fármaco que está en una temperatura distinta a la temperatura para la cual está especificado, que son menor a 25 y mayor a 0 grados, estamos hablando de un producto que tuvo una excursión de temperatura. Hay otro tipo de fármacos que requieren un almacenamiento refrigerado, que son los fármacos que tienen que tener una temperatura sobre 0 grados, pero entre 2 y 8 grados. Normalmente estamos hablando de fórmulas líquidas, no sólidas, que deben ser almacenadas en esa condición de temperatura. Ahí normalmente tenemos vacunas y otro tipo de fármacos que deben tener una condición de temperatura más exigente desde el punto de vista de temperatura, y si no se cumple, ocurre lo mismo que en las fórmulas de síntesis química, en las cuales su eficacia o su efecto terapéutico cambia y se puede reducir mucho. Tercer aspecto son el seguimiento de condiciones de almacenamiento. Las condiciones de almacenamiento de fármacos son de mucho mayor exigencia de las condiciones de almacenamiento de cualquier otro tipo de producto, por lo cual la norma sanitaria del Instituto de Salud Pública establece restricciones claras respecto de esto. Otro aspecto tiene que ver con la documentación y registro. Esta norma, como lo van a poder revisar en la documentación adjunta, tiene condiciones respecto de todos los aspectos asociados a una droguería, desde como les decía, el personal y a todos los aspectos asociados a los locales o al lugar donde se almacenan. Y aquí en el aspecto de documentación y registro, por ejemplo, la norma exige de que se tenga registro de todos los ingresos, las salidas y los stocks que se mantienen en una droguería. Otro aspecto tiene que ver con el etiquetado y contenedores, qué tipo de contenedores tienen estos productos y qué tipo de etiquetado deben tener y qué información debe tener esa etiqueta. Y la información natural que debe tener esa etiqueta son las básicas de lote, serie, fecha de vencimiento y principio activo y principio activo y presentación. Aspectos asociados a la recepción, aspectos asociados al control y rotación de inventario. Aquí hay un aspecto importante que es particular de la industria farmacéutica que está asociado al control de inventario. Nosotros hablamos en general en logística de entrada FIFO o entrada LIFO. O sea, FIFO es el primero que entró, es el primero que sale. ¿Ya? LIFO es el último que entró, es el primero que sale. Cuando estamos hablando de productos que no tienen fecha de vencimiento o tienen una fecha de vencimiento que no tiene un gran impacto, utilizamos esas dos metodologías de rotación del inventario. O sea, si imaginamos un almacén de artículos de escritorio, ¿ya? Podríamos hacer que el primero que entra es el que sale, porque es el que se está quedando más antiguo, ¿cierto? O, si nos da lo mismo, el último que entró es el primero que sale. En gestión de almacenes, la ubicación del producto que debe salir en un despacho hace que sea más caro o más barato el sacarlo, ¿ya? Entonces, en general hablamos de FIFO o LIFO como técnicas de rotación de inventario, que son las conocidas eh, en todo en el lenguaje común. Pero en el ámbito de la industria farmacéutica se habla de FEFO, o sea que First Expired, First Out. Significa que el producto que primero expira desde el punto de vista de su vencimiento es el que primero sale de la bodega en un despacho. No es el primero que entró, que no necesariamente puede ser el fecha más temprana de expiración. Esa es una consideración tremendamente importante en la gestión de una droguería, que se debe definir un criterio de salida de productos normalmente asociado a que el producto que primero sale debe ser el producto que tiene una expiración más temprana. ¿Okay? Otro aspecto tremendamente crucial en el tema de la gestión de locales de droguería es el control de los obsoletos y los vencidos. Porque en el proceso de gestión de almacén de droguería de fármacos es fundamental tener un control de los productos que están vencidos o que ya no se pueden utilizar por
por merma o porque tuvieron alguna excursión de temperatura u otro, y deben estar claramente separados del resto de los productos de manera tal de que no se mezclen en un despacho. Este tipo de aspectos son los que controla la norma 147, que es la norma que regula las droguerías en Chile. En el ámbito de locales e instalaciones, uno de los ámbitos importantes que norma esta normativa 147 es la de productos devueltos. En la logística en general siempre se habla de una logística reversa, que es la logística de devoluciones. Pero aquí es importante tener claro de que no cualquier logística de devoluciones es viable. En Chile todavía se acepta que los productos que nosotros denominamos carga seca o comprimido puedan tener una logística reversa de devolución cuando hay unas condiciones de despacho o acuerdos comerciales que permitan hacer esa devolución, pero cuando son productos que son refrigerados no debieran tener devolución. Otro tipo de normativas en el ámbito de la 147 tiene que ver con el despacho de productos. Las condiciones de distribución y despacho de productos son específicas y están normadas en este grupo de artículos. También tiene disposiciones específicas respecto del retiro. Quién retira los productos o quién es el autorizado y en qué condiciones se retira ese producto, porque se debe prever o se debe cautelar el flujo de fármacos desde su producción hasta que esté disponible en el establecimiento asistencial, al menos para que sea utilizado con las personas. Por lo tanto, no basta con tener almacenaje adecuado, sino que también un flujo de distribución adecuado. Y eso tiene que ver con quien lo retira. Seguimos hablando de la norma técnica 147, eh, cuyo título es Buenas prácticas de almacenamiento y distribución para droguerías y depósitos de productos farmacéuticos de uso humano. La autoridad sanitaria, o el ISP, establece esta norma para controlar la disposición y manipulación de fármacos desde desde el laboratorio, que es la primera etapa, que es en la mano derecha arriba, a la distribución, después la droguería, que es el almacenamiento, las farmacias, los operadores logísticos, que son los que mueven este producto, y los centros asistenciales. Todos son entidades afectas al control sanitario que el Instituto de Salud Pública establece a través de esta norma. Y esto se regula a través de un proceso de fiscalización que es desarrollado también por el Instituto de Salud Pública. Y son los fiscalizadores quienes tienen la facultad de inspeccionar cualquier tipo de establecimiento que tenga almacenado un fármaco en todo el flujo desde la importación, exportación, fabricación, almacenamiento, distribución, control de calidad y dispensación al paciente. Es importante que la medida sanitaria más dentro de varias que pueden ejecutar por el incumplimiento de estos fármacos, la más seria es la de clausura o prohibición de funcionamiento, lo cual se asocia al cierre de un establecimiento. Esto lo debe cumplir, ojo, cualquier lugar donde se almacenen fármacos. Puede ser un consultorio, un SAMU, un SAPU, un hospital u otro tipo de establecimiento. Todos debemos cumplir con las normas de seguridad que se establecen en esta norma 147 porque son las que garantizan el, el resultado eficiente del fármaco para lo que fue fabricado. Vamos a profundizar un poco de las droguerías. La droguería, como les decía, es la bodega de fármacos y son establecimientos destinados a la importación, almacenamiento y distribución y son en los cuales se almacenan los productos para ser distribuidos dentro de una red de abastecimiento pública o puede ser una droguería orientada a comercializar los fármacos o puede ser una droguería orientada a
prescripción directa de fármacos. Son diversas categorías de objetivos que puede tener una droguería, pero todas ellas deben cumplir con las normas que el Instituto de Salud Pública establece en la 147. Hay un marco regulatorio eh, que está mostrado en este slide, de los cuales el más importante, eh, es- estos, todas estas regulaciones se traducen en la norma que es la norma 147. Aquí les muestro una guía de inspección del departamento encargado del proceso de inspección de la norma, que ahí estamos hablando del BPA y BPD, son las buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de distribución. Y aquí es como un checklist con diversas temáticas que debe cumplir cada una de las droguerías que cumplen con estas funciones de almacenamiento y distribución. Respecto del personal, respecto de un sistema de gestión de calidad, respecto de un montón de procesos que comentábamos al comienzo asociados a una droguería, como almacenamiento, actividades por contrato, productos farmacéuticos falsificados y otros. Cabe destacar de que esta normativa 147 exige la existencia de un sistema de gestión de la calidad en la droguería, o sea, un sistema que me permite asegurar que mis procesos operativos sean eficientes y sean eficaces, sean los que permitan lograr la misión de la institución desde el punto de vista de desarrollar los procesos de la forma más adecuada posible. Cada una de las instituciones puede elegir el sistema de gestión de la calidad que más le acomode, pero debe disponer de uno de acuerdo a lo que la norma establece. Aquí hay un ejemplo de un checklist. ¿Ya? Por ejemplo, el, la condición 8.1 de las buenas prácticas de distribución pregunta si existe una política de calidad documentada y autorizada por la alta dirección de la empresa. La 8.12 es el sistema de calidad establece la obligatoriedad de informar al titular del registro sanitario cuando se confirma la presencia de un medicamento falsificado. Y aquí está el checklist de cumple, no cumple otra condición. Esta es la modalidad sobre la cual el equipo de fiscalizadores del Instituto de Salud Pública controla el cumplimiento de esta norma sanitaria de gran importancia para el flujo logístico. Es tremendamente importante que todas las personas que tengan que ver con la gestión de recursos físicos, particularmente en el ámbito de la industria farmacéutica, conozcan esta norma y la conozcan en detalle, porque es la norma que toda droguería en Chile debe cumplir y es la norma que no solamente debe ser cumplida por las posibles repercusiones que puede tener su no cumplimiento, sino que porque nos garantiza esta norma el disponer de un flujo seguro de los fármacos desde su adquisición o compra de un laboratorio farmacéutico hasta la dispensación final al paciente. Vamos al ámbito de gestiones de bodegas y codificación. Aquí nos estamos saliendo un poco del ámbito específico de droguerías, pero son temas más transversales a la gestión de bodegas y de... La droguería es una bodega particular, que es una bodega de fármacos, ¿okay? Pero las reglas o las prácticas que se utilizan en otro tipo de bodega, de otro tipo de productos, son aplicables también a las droguerías, porque hacen que sea más eficiente la gestión de esas droguerías. Hablamos primero sobre sistemas de gestión de bodegas. Un sistema de gestión de bodega, o WMS en su acrónimo en inglés, es el conjunto de todos los métodos y procedimientos que permiten operar esta bodega en acciones de ingreso, almacenamiento y despacho, como lo veíamos hace un rato atrás. Estas acciones de almacenamiento, ingreso y despacho son naturales a todo tipo de bodega, a todo tipo de almacén y también son naturales a la droguería. ¿Ya? Y un sistema de gestión de bodega es quien nos permite controlar que este flujo sea un flujo eficiente. La gestión de bodega, es importante tener claro, es una parte del flujo de abastecimiento. El flujo de abastecimiento incluye los procesos de estimaciones, de compra, de almacenamiento y distribución hacia los puntos donde deben disponerse
los productos. Por lo tanto, el almacenamiento es una parte importante, pero solo una parte es un eslabón. Y en ese eslabón, el sistema de gestión de bodega es una herramienta que nos permite tener una eficiente gestión de este almacenamiento. ¿Cuáles son los principales componentes de un WMS? Cabe destacar de que un sistema de gestión de bodega permite tener convertir la caja negra, que podría ser una bodega en que tenemos entrada, una caja negra y una salida, en una caja transparente, donde podemos ver todo lo que pasa dentro de esta bodega, en simple. ¿Ya? Un sistema de gestión de bodega permite registrar los ingresos, registrar dónde están los productos almacenados y registrar las salidas, para tener un control al 100% de este proceso de almacenamiento. El primer módulo es el módulo de ingresos, que permite el registro del ingreso de todos los productos. Y aquí surge la primera condición que es fundamental de entender y que vamos a revisar en detalle más adelante, que es el tema de la codificación. Para que nosotros podamos tener un control de los productos que entran y salen de la bodega, tenemos que tener una identificación unívoca de ese producto. Y la identificación unívoca del producto constituye su código. ¿Ya? Su código más los datos que son propios del lote de producto, porque estamos hablando de productos farmacéuticos que no son un commodity, son un producto que tiene una familia de producción distinta a la de la otra familia. O sea, el lote de producción de un periodo de paracetamol es distinto al de otro lote de producción de otro periodo porque tiene un proceso productivo específico de ese lote, tiene una fecha de vencimiento específica de ese lote y tiene una serie de específica de ese lote. ¿Y por qué es importante? Porque si identificamos problemas en el proceso productivo, nosotros sabemos a qué lote pertenece. Por eso es importante tener identificación unívoca del lote al que pertenece cada producto en la industria farmacéutica. Por eso el módulo de ingreso de un sistema de gestión de bodega en la industria farmacéutica es particularmente importante. Otro aspecto tiene que ver con el almacenamiento en las posiciones físicas. El sistema de gestión de bodega permite relacionar lógicamente un mapa asociado a posiciones físicas para no tener que andar buscando en una bodega dónde están los productos. Y también me permite tener una utilización eficiente de esta bodega. Una característica del proceso de almacenamiento es la definición de posiciones. Ya hay diversos criterios de posicionar productos en una bodega. Para efectos de la industria farmacéutica no hay una regla respecto de qué criterio de ordenamiento en una bodega es el más eficiente. Ahí depende de varias otras dimensiones y que cada una de las droguerías podría elegir el que más le convenga. Puede ser el criterio ABC, que tiene que ver con fundamentalmente eh, productos de mayor costo o mayor rotación, como los A, de menor o intermedio, los B y C, los de menor rotación o menor costo. Y ahí uno va definiendo en qué parte de la bodega va almacenando cada uno de los productos, de acuerdo a esa categorización. El segundo, por ejemplo, es el caótico, que no tiene que ver con caos, tiene que ver con que yo, gracias a este sistema de gestión de bodega, puedo almacenar en cualquier parte de la bodega los productos, en la primera ubicación donde yo encuentre, siempre y cuando tenga un registro en este sistema de gestión de bodega de dónde quedó el producto. Se llama caótico, pero no significa que sea un caos. Tercero, segmentado por tipo. Yo puedo decir, sabes que aquí voy a guardar los sueros, acá voy a guardar los productos, los insumos, en esta otra parte voy a guardar los antibióticos, en esta otra parte voy a guardar otro tipo de productos. ¿Ya? Otro tipo de ordenamiento es por picking, que tiene que ver con los productos que tienen mayor salida, por ejemplo, o algo más pedidos, o pedidos más pequeños, y otro tiene que ver con rotación. Son parecidos el de picking con el de rotación, pero no son exactamente iguales. El de picking tiene que ver fundamentalmente con las características de los pedidos que yo preparo en la bodega. Otro aspecto importante es el control de la cantidad y el valor del almacenado. Más adelante vamos a ver los KPI o los indicadores que son naturales a la gestión de una bodega. El control de la preparación de los pedidos. La preparación de los pedidos también requiere condiciones especiales en una droguería
Estamos hablando de pedidos, por ejemplo, que están sujetos a controles de temperatura, en los cuales se debe tener control en el proceso de embalaje. El criterio de expedición que les comentaba, los criterios de expedición naturales en las bodegas en general son FIFO y GRIFO, pero en la industria farmacéutica se utiliza el FEFO, que es el First, first Expired, First Out, que es primero que expira, el primero que sale. Y finalmente, indicadores de eficiencia, que vamos a mirar más adelante. Otros aspectos tecnológicos de un sistema de gestión de bodega son la tecnología utilizada. Yo digo que un sistema de gestión de bodega puede ser un sistema llevado en un papel, ¿ya? Pero hoy día la tecnología nos provee de herramientas que nos permiten automatizar esos procesos. Por ejemplo, la radiofrecuencia, ¿ya?, que me permite leer una codificación simplificada de los datos que son propios de cada producto, ¿ya?, a través de códigos de barra, códigos QR u otro tipo de codificación. Esta codificación me permite también la trazabilidad de los flujos. ¿Okay? Y esta codificación y trazabilidad están asociadas a que yo establezca un estándar de codificación. Hoy día, en el planeta, este tema de la codificación estándar está resuelto, pero en la salud pública no lo está. Hoy día, en la salud pública no existe una codificación estándar de fármacos, por ejemplo, no obstante que en la industria del retail sí existe. Esto implica de que cuando yo implemento un sistema de gestión de mi bodega o mi gestión de almacenamiento o mi gestión de abastecimiento, debo pensar en qué código voy a utilizar para cada producto. Y para pensar esos códigos de producto, mi sugerencia en el contexto de este módulo es que no inventen la rueda, sino que utilicen una rueda existente. Otro aspecto importante asociado a la estandarización de un sistema de gestión de bodega es el concepto de cross-docking. El concepto de cross-docking en logística tiene que ver con la no utilización de almacenaje de productos de los cuales uno es intermediario. O sea, si por ejemplo en un hospital, la bodega del hospital va a recibir un producto que debe irse a un servicio clínico y es el mismo producto que va a ser recibido en la bodega y despachado al servicio clínico, una un salto o un bypass en el proceso de almacenamiento podría ser recibir el producto y despacharlo de inmediato al servicio clínico. Eso en simple es el concepto de cross-docking, que yo me convierta en una suerte de nodo que recibe y despacha de inmediato sin tener que almacenar, porque el almacenaje y control de ese producto implica un costo adicional para un producto que eventualmente no tiene por qué estar mucho tiempo en mis manos o no tiene que estar nada en mis manos, solamente la gestión administrativa de la recepción y despacho. Eso es el concepto de cross-docking en simple, en la gestión logística. ¿Cuáles son los beneficios de la gestión de bodega? Primero, se estima que permite reducción de las existencias en droguerías en un porcentaje importante. Aquí doy el caso del año 2017, 2016-2017, en el servicio de Bio se implementó una bodega central para los programas ministeriales del servicio de salud, lo cual implicó una reducción de un 50% en el inventario. O sea, de 1.000 millones que tenían almacenados normalmente en rotación permanente, bajaron a 500 millones manteniendo o mejorando incluso el nivel de servicio a los servicios clínicos de los productos que estaban almacenados ahí. Eso tiene que ver con una mejor gestión del almacén. ¿Okay? Otro es un aumento de la productividad en la presentación de los pedidos, que va entre un 15 y un 40%. ¿A qué me refiero? Que yo tengo una capacidad de entrega mucho mayor. Recuerden lo que veíamos al comienzo, cuando hablábamos de lo que los chilenos no acceden a los remedios que pueden ser entregados gratuitamente, porque el sistema público de salud no tiene la capacidad de entregarlo. Eso tiene que ver con la productividad y la preparación, ¿ya? El sistema de gestión de bodega permite el mejoramiento en la exactitud de los despachos, disminución de los errores, ¿ya? Los sistemas de gestión de bodega demuestran que hay un mejoramiento en la exactitud de los productos en la droguería en un 99%. ¿A qué me refiero? A que yo tengo menos pérdidas, menos errores, menos mermas. Y también puedo tener una utilización mucho más óptima de los espacios en un almacén. Uno de los problemas más sentidos del sistema público de salud es los pocos espacios que hay para el almacenaje de fármacos en los hospitales chilenos.
Un dato importante desde el punto de vista de costo, de esto de la industria en general, el 50% del costo de operación de una droguería lo constituye la preparación de los pedidos. Por eso es tan importante tener sistemas de gestión que me apoyen en una preparación de pedidos más barata desde el punto de vista de los costos de esa operación. ¿Qué pasa en los hospitales chilenos? De aquí tengo algunas fotografías que van a mostrar que la realidad es muy disímil de hospital a hospital. Esta era la bodega principal Cenabas del año 2008. Hoy día ya la Cenabas no tiene bodega, afortunadamente. Este es un sistema de lectura de posiciones con radiofrecuencia, con código de barra y radiofrecuencia en una bodega, que permite disminuir el error humano fundamentalmente. Aquí hay otro sistema de lectura de radiofrecuencia con prácticamente un celular, una handheld, que asocia la posición lógica que puede estar en un cuaderno, en un sistema de información, en un computador, a la ubicación física. Y el transporte. Estas son fotos reales de transporte fármaco. ¿Ya? El transporte no hay que olvidar que es parte del flujo de la cadena logística, de la cadena de abastecimiento hasta la disposición final en el establecimiento de salud. Por lo tanto, está considerado entre la norma 147 y debe ser parte de los aspectos que deben ser cumplidos en este proceso. Hoy día, progresivamente, el Instituto de Salud Pública está controlando que la distribución cumpla con las normas. Claramente, estos ejemplos no cumplen ninguna norma. Hablamos de la codificación de los productos. Eh, Aquí el tema de la codificación es un tema que pareciera desde una mirada simplista quizás no tan importante. Quizás podría no ver con mucha importancia el hecho de que yo codifique de igual forma que lo codifica el hospital del lado. Pero la codificación de los productos al interior de un establecimiento de salud y entre un sistema de salud es fundamental. Hoy día lo que está ocurriendo es que tenemos una torre de Babel. Cada tecnología nueva que se incorpora en un establecimiento de salud pública implica la creación de nuevos códigos para el mismo producto. Esto asociado a que no existen estándares de tecnología de lectura de código. Y esto es porque no existen directrices ni lineamientos de la autoridad respecto de una codificación única, lo cual hace de que la posibilidad de comparar o de compartir o de funcionar como red de salud en el ámbito de abastecimiento se complejiza mucho, porque es importante. El, la no existencia de estandarización tiene que ver con que hay una diferencia importante en el nivel de desarrollo entre establecimientos. Hay diferencias en soporte tecnológico. Hay hospitales en Chile con un alto nivel de desarrollo tecnológico en logística y en almacenamiento y en abastecimiento. Y hay otros que están en la edad de piedra, si pudiéramos decirlo así, en el proceso de abastecimiento. Aquí muestro algunas fotos de cómo se almacena. Ambas fotos son fotos de hospitales chilenos. La foto de la izquierda es una foto de un proceso de almacenamiento a la antigua, digamos, sin codificación de ubicaciones, posiblemente con los nombres de los productos. Y la foto de la derecha es el sistema de distribución de dosis del Hospital de Puerto Montt, que es altamente automatizado. Diferentes realidades en un mismo país. Otro problema que tenemos cuando no tenemos un sistema automatizado es que no tenemos información de fecha de recepción, no tenemos información de las cantidades recibidas en forma oportuna. A veces la facturación o la dispensación de productos es ciega, o sea, sin tener una relación entre lo físico con lo lógico, y esto genera errores. Pero estos errores hay que verlos como una oportunidad. ¿Ya? Y la idea de esta unidad es que ustedes tengan elementos para poder mejorar el proceso de abastecimiento del sistema de salud en el cual están ejerciendo su rol. ¿Cuáles son las estrategias nacionales que se están desarrollando para la estandarización? Primero que nada, el definir un estándar nacional para el sistema público. Es un trabajo en el que se está avanzando en el Ministerio de Salud y que esperamos que a la mayor brevedad dispongamos de un estándar nacional basado en estándares internacionales. ¿Ya?
eh, un aspecto importante de esta estandarización es que nosotros establezcamos estos estándares como requisitos para la operación comercial con el sistema público, o sea, que los estándares sean cumplidos por los proveedores. Aquí hay dos mundos. Está el mundo de los fármacos, donde gracias al retail, el retail tiene muchas desventajas, pero tiene la ventaja de que estandarizó procesos de abastecimiento, pero tenemos grandes problemas con los insumos. Eh, un aspecto importante es difundir el método entre la industria y en el sistema público de salud para que este estándar sea unificado. ¿Y qué está pendiente? El último paso de la línea, que es el llegar al paciente con codificación y trazabilidad, porque hoy día nuestro primer desafío es llegar al establecimiento de salud con codificación y trazabilidad, pero el segundo paso es llegar al paciente. ¿Para qué la trazabilidad? Para llegar, para poder tener una trazabilidad de lote y serie. Ustedes, como les decía hace un rato atrás, los atributos de un fármaco están asociados al lote de producción. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener seguimiento del lote al cual pertenece un fármaco. ¿Por qué? Porque el control sanitario se hace sobre el lote, no sobre el producto total que se fabrica en un laboratorio, sino que por cada lote de producción pueden tener características especiales y problemas especiales que deben ser identificados. Nosotros debemos saber qué lote y serie de cada fármaco fue entregado en qué lugar. ¿Ok? Una razón por la cual debemos tener control de lote y serie es porque tenemos que tener control de las reacciones a medicamentos y tenemos que tener garantía también de que los fármacos que fueron adquiridos por ese establecimiento son los que recibió. Esto es una garantía de calidad y seguridad, o sea, que el producto dispensado sea el producto entregado finalmente al paciente. Aquí les quise mostrar un caso de éxito que es del Hospital de Luis Calvo Maquena de hace algunos meses. Nos presentó esta estrategia que se basa, y yo puse en un círculo ahí los materiales, los sistemas de información y los procesos, donde en materiales muestra que parte de la estrategia son la recepción, la distribución, el almacenamiento y dispensación, en sistema de información, el control de stock, pedidos y presupuesto, y en los procesos asociados a la compra y control. Y esto es todo parte de la gestión de recursos físicos. ¿Y qué logra con esto? Las variables que quieren impactar en realidad son la oportunidad de la entrega, la completitud y la confianza de entrega desde la bodega del hospital a los servicios clínicos, una reducción de stock y cumplir con las políticas de stock definidos, y se estima una reducción de 220 millones en la reducción en compras de fármacos producto de esta mejor gestión eficiente de recursos físicos. Esto fue lo que pasó en el Calvo Maquena y me parece de gran importancia mostrárselos a ustedes para demostrar que el trabajo eficiente en la gestión de abastecimiento permite un impacto real en la gestión del establecimiento. Otro aspecto fundamental es la disponibilidad de indicadores logísticos o indicadores de la cadena de suministro. Hay una frase muy antigua que dijo un sabio respecto de que lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, para nosotros es crucial poder medir esta operación logística. Y aquí hay varios tipos de indicadores, puse los más importantes. Indicadores de control interno que tienen que ver con la operación interna del sistema de abastecimiento que tengamos, que mide el desempeño de la operación y la productividad de los recursos. Indicadores de satisfacción del cliente. Nosotros como sistema logístico estamos orientados a prestar un servicio, por lo tanto debemos medir la satisfacción de nuestro cliente. ¿En qué ámbito? En tiempo de programación de pedido, en calidad del despacho, en porcentaje de pedido entregado conforme. Y los indicadores de inventario clásico que son de rotación, el costo de almacenaje por producto y los tiempos de entrega. Abastecimiento de demanda, para terminar, el abastecimiento de demanda tiene que ver con cuáles son las herramientas que me permiten eh, hacer una mejor estimación de la demanda que yo tengo que satisfacer y con eso saber estimar de mejor manera qué volumen de compra tengo que hacer de ciertos fármacos. Y aquí hay mucha información que se debe considerar y técnicas, algunas de las cuales vamos a mirar muy por encima. Hay varios aspectos para definición de demanda. Primero que nada,
En el ámbito de salud, el crecimiento de la población. Y ahí hay aspectos como los inmigrantes, la tasa de natalidad. Otro aspecto también es la migración interna. En localidades asociadas a la minería, por ejemplo, la migración interna puede ser de gran importancia. Cambio de guías clínicas. Ustedes saben, mejor que yo, digamos, que la salud está asociada a la definición de guías o protocolos de atención a diferentes patologías, los cuales van cambiando. Y hay productos que en un momento se utilizan y en otro momento dejan de utilizarse. Y ese aspecto debe ser considerado en la definición de las demandas que yo voy a proyectar para comprar productos, almacenarlos y distribuirlos a los servicios clínicos eventualmente. Epidemias, perfil epidemiológico, carga de enfermedad de la población o crónico. ¿A qué me refiero con esto? A que las características de la población que tengo, no solamente el crecimiento de la misma y la migración, sino que también qué perfil epidemiológico tiene respecto de su edad, respecto de otro tipo de patología, tiene la población que voy a atender, porque eso me orienta a saber qué tipo de productos debo disponer. Y la distribución etaria. Finalmente, la estacionalidad, que está asociada a patologías que aparecen en diferentes periodos del año. Una estimación es una proyección de comportamiento futuro que debe permitirnos estimar las necesidades del futuro, pero son necesidades que son posibles de acercarnos a esta estimación idealmente, pero deben poderse ajustar en forma permanente. Otros aspectos importantes, aparte de la información que tiene que ver con la historia, perdón, con la información de la población atendida, tiene que ver con la historia de consumo y con tendencias epidemiológicas y tendencias demográficas, como veíamos anteriormente. El uso estacional ya lo vimos, y la información de los usuarios respecto de servicios clínicos. Y ahí hay una pregunta que nos surge. ¿La tasa de crecimiento histórica puede ser el mejor estimador de crecimiento futuro? Puede y puede no serlo, digamos. Pero son factores que se deben utilizar para mejorar. En una mirada más simple, eh, la población por el consumo en un periodo debiera darnos la demanda, digamos. Hay que identificar cuál es la tendencia de esta demanda, porque las demandas aumentan o crecen o se mantienen constantes en una población. Aquí están las modalidades de compra del sector público, que son tres. Si ustedes la conocen, digamos, son la modalidad de convenio marco, que está a través de compras de contratos predefinidos con Chile Compra. La licitación pública, que es un proceso de concurso, y el trato directo a comprar directamente a un laboratorio. Finalmente, voy a entrar al modelo o dar un pequeño barniz respecto de lo que es el just-in-time, que se utiliza mucho en la gestión de abastecimiento. Tiene que ver con la no existencia de bodegas. Es un ideal teórico, fue diseñado en Japón y se asocia a que nosotros compramos para uso inmediato. ¿Ya? Esto implica, obviamente, sistemas de abastecimiento de mayor rapidez y tiene varias ventajas. En primer lugar, obviamente los inventarios se reducen. La idea es prácticamente no tener inventarios o tener inventarios muy pequeños. Minimiza las mermas por obsolescencia. Las mermas por obsolescencia de productos tienen que ver con los inventarios. Se establecen relaciones de mayor integración con los proveedores. ¿A qué me refiero con esto? A que el modelo justo a tiempo o just in time tiene que ver con que yo recibo los productos en el minuto en que los necesito, no un mes antes o 2 semanas antes, sino que en el momento que los necesito. Y eso requiere una integración mucho más fina con los proveedores. La desventaja que tengo es que los precios son más altos y hay un aumento de riesgo por desabastecimiento. Este proceso de just in time tiene que ver con la gestión Lean, que se llama, como se da a llamar hoy día, ha ido migrando. Estos son modelos de gestión que surgen de innovaciones en el camino y eh, Lean es como la derivación del just in time. Y el objetivo de Lean es satisfacer las necesidades y expectativas del cliente al menor costo, ¿okay? Y generar un mayor valor para el cliente siendo más eficiente, proveyendo un mejor servicio, ¿okay? Y los
principales factores para el Lean son entender lo que realmente está pasando en el lugar donde se crea el valor, o sea, en nuestra cadena de suministro, mejorar los procesos y mejoramiento de las capacidades y desarrollar un sistema de gestión eficaz. La gestión Lean es como la derivación de la antigua metodología japonesa de mejoramiento continuo. ¿Ok? Eh, la idea del mejoramiento continuo es siempre estar cuestionando la forma en que uno desarrolla las actividades para ir desarrollando innovaciones progresivas. Esto es un poco un concepto de gestión innovador que se está utilizando mucho en la gestión de abastecimiento y por eso yo quería mencionarlo hacia el final de esta unidad. Cualquier duda o comentario, por favor, a través de la plataforma. Muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad esta unidad.